Durante siglos, el dinero ha fluido con facilidad hacia ciertas personas, mientras ha pasado de largo frente a otras. Y, aunque muchos lo atribuyen a la suerte, a los contactos o a las circunstancias, la verdadera diferencia no está allí. Existe una comprensión fundamental, una ley espiritual tan exacta y poderosa, que transforma a quienes la entienden en verdaderos imanes de riqueza. Mientras tanto, aquellos que la ignoran siguen atrapados en la lucha constante por sobrevivir, sin importar cuánto se esfuercen. El hecho de que estés recibiendo este mensaje ahora no es casualidad. El universo ha preparado este encuentro divino porque tu conciencia está lista para recibir un secreto antiguo. Uno que explica por qué el dinero fluye con tanta facilidad hacia algunos, y parece evitar por completo a otros. Hoy te unes a quienes comprenden la naturaleza real de la abundancia. A partir de este momento, te conviertes en un canal a través del cual la prosperidad fluye de manera natural y constante. Y cuando estas revelaciones se integren en tu conciencia y transformen tu relación con el dinero, entenderás por qué tus antiguas dificultades financieras eran inevitables, porque tu próximo avance es inminente, y porque tu futura abundancia está garantizada. Descubrirás que el dinero no se rige por teorías económicas, sino por leyes espirituales. Y cuando tu mente se alinea con esas leyes invisibles, te vuelves magnético ante la riqueza, en todas sus formas. El gran secreto que lo cambia todo es este: el dinero no es algo que se posee, sino un flujo al que uno se une. La mayoría de las personas lo persigue como si fuera un recurso limitado que debe ser capturado, protegido o escondido de quienes podrían quitárselo. Viven desde una conciencia de escasez, creyendo que la ganancia de otro implica su pérdida, que la riqueza es finita y debe lucharse. Pero esa creencia, ese error fundamental, es precisamente lo que crea la resistencia que bloquea el flujo del dinero. Cuando tratas al dinero como algo escaso, generas escasez en tu experiencia. Y cuando te acercas a la riqueza desde la necesidad o la desesperación, terminas alejando aquello que intentas atraer. El dinero se comporta como el agua, fluye libremente hacia los canales abiertos y evita los caminos obstruidos. El universo no opera desde la carencia, sino desde la abundancia. No existe una falta de dinero, así como no existe una falta de números. La misma inteligencia infinita que creó galaxias repletas de estrellas tejió la abundancia en el tejido mismo de la existencia. El dinero es solo una de las muchas expresiones de esa abundancia infinita, y fluye naturalmente hacia aquellos que comprenden y se alinean con su verdadera naturaleza. Piensa en la historia de Andrew Carnegie. Llegó a América siendo un inmigrante escocés sin dinero, pero con una comprensión profunda de este principio. Mientras los demás veían oportunidades limitadas y competían ferozmente por ellas, Carnegie comprendió que la riqueza no se arrebata, se crea. Entendió que el dinero fluye hacia quienes aportan valor, resuelven problemas y sirven las necesidades de otros. Gracias a esa comprensión, construyó la mayor compañía de acero del mundo. El dinero, para él, era energía que se dirigía hacia quienes ayudaban a su circulación. No buscó la riqueza directamente. La riqueza lo encontró a él, y lo hizo porque se alineó con el flujo, en lugar de resistirlo. Permanece en ese mismo entendimiento y afirma con total convicción: el dinero fluye hacia mí de forma natural, porque estoy alineado con la abundancia divina. La segunda clave para comprender el flujo del dinero es reconocer que la prosperidad no es una recompensa por el esfuerzo o la lucha, sino tu derecho divino de nacimiento. El universo no creó abundancia para unos pocos y escasez para los demás. Creó abundancia para todos, pero solo aquellos que reclaman ese derecho sagrado llegan a experimentarla plenamente. El dinero evita a quienes creen que deben ganarlo sufriendo, y se dirige hacia quienes entienden que lo merecen por herencia divina. Este principio aparece en las antiguas escrituras. Amado, deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa frase revela una verdad profunda. La abundancia no es algo que debas rogarle a Dios, sino algo que Él anhela manifestar a través de ti. Cuando tu conciencia se vuelve receptiva a esa verdad, la prosperidad de tu alma, tu alineación con la abundancia divina, determina tu prosperidad material. Y cuando realmente comprendes que eres heredero de una riqueza infinita,
porque eres uno con la fuente de toda riqueza. El dinero comienza a fluir hacia ti a través de canales inesperados, en cantidades que te sorprenderán, en momentos que parecerán milagrosos. La historia de Salomón ilustra este principio con perfección. Cuando se le ofreció todo lo que deseara, no pidió riquezas, pidió sabiduría. Y precisamente porque alineó su conciencia con las prioridades divinas, en lugar de con la acumulación material, recibió ambas, sabiduría y riqueza en abundancia. Busca primero el reino de Dios, y todo lo demás se te dará por añadidura. Salomón comprendió que el dinero fluye hacia quienes priorizan la alineación espiritual, por encima de la ambición material. Su prosperidad no provenía de las circunstancias, sino de su conciencia. Deja que esta verdad penetre en tu ser y declara con fe inquebrantable: reclamo mi derecho divino a la abundancia infinita y a la prosperidad ilimitada. El dinero no se acumula, circula, fluye como el aire, como el agua, como la vida misma. La mayoría lo persigue, pero el dinero no puede ser atrapado, solo puede ser atraído, y solo fluye hacia aquellos cuya mente vibra en su misma frecuencia. Por eso, cuando dices no tengo, el universo te obedece. Tu palabra crea un vacío, y ese vacío se expande. No es el mundo el que te niega la abundancia, eres tú, negándote a recibirla. Porque donde hay miedo a perder, no puede haber flujo. Donde hay ansiedad, la energía se estanca. El dinero ama la dirección. Necesita propósito. No acude a quien lo suplica, sino a quien sabe para qué lo quiere. Cada vez que lo usas con gratitud, vuelve multiplicado. Cada vez que lo entregas con resentimiento, se aleja. No tienes que pedir dinero. Tienes que alinearte con él. Pensar, hablar y actuar desde la certeza de que ya forma parte de tu campo. Entonces, cuando tu mente se convierte en un canal abierto, el flujo comienza, y el dinero, como un río obediente, empieza a buscarte. El dinero no se resiste porque sea escaso, se resiste porque siente tu miedo. Y el miedo es una barrera invisible que corta el flujo. Cada vez que te preocupas por no tener, estás afirmando que vives en carencia. Y el universo no puede darte más de aquello en lo que insistes. El dinero no responde al esfuerzo desesperado. Responde a la vibración. Y tu vibración no depende de lo que haces, sino de lo que crees mientras lo haces. Si trabajas desde la angustia, el resultado será escaso. Pero si actúas desde la certeza, todo se multiplica sin resistencia. El dinero no obedece la lógica, obedece la energía. Por eso hay quienes trabajan poco y atraen mucho, y otros que trabajan sin descanso y apenas sobreviven. No es suerte, es sintonía. El universo no paga horas, paga frecuencia. Cuando tu energía se convierte en un campo de gratitud y expansión, el dinero deja de huir, se siente invitado, y vuelve a ti, una y otra vez. El canal del dinero no se abre con esfuerzo, sino con conciencia. Todo comienza en el pensamiento. Cada idea que sostienes sobre la riqueza se convierte en una orden que el universo cumple. Si crees que el dinero es difícil, el universo te demostrará que lo es. Si crees que llega con facilidad, la realidad se ajustará a esa creencia. No se trata de engañarte con afirmaciones vacías, sino de sentir la verdad detrás de las palabras. Porque lo que sientes, eso se manifiesta. Cuando piensas en abundancia con fe y gratitud, emites una señal clara. Esa señal viaja al campo cuántico y comienza a atraer oportunidades, personas y puertas que antes no veías. Pero cuando piensas en falta, tu frecuencia se contrae y el canal se bloquea. Por eso, antes de pedir, debes limpiar tu mente, borrar la programación de carencia heredada y reemplazarla por una nueva. Soy parte del flujo infinito, y el dinero es una de las formas en que ese flujo me bendice. Cuando lo repites con certeza, el universo lo graba como un decreto, y entonces el canal se abre, suavemente, naturalmente, inevitablemente. El dinero no es externo a ti, es un reflejo, un espejo fiel de tu estado interior. Si vives en desorden, el dinero huye. Si te sientes indigno, el dinero lo percibe y se aleja. Pero cuando hay claridad, propósito y equilibrio, el dinero responde con la misma energía.
No puedes atraer lo que rechazas. Y muchos, sin saberlo, rechazan el dinero con culpa o con juicio. Creen que tenerlo los hará menos espirituales, cuando en realidad, la verdadera espiritualidad no está en la pobreza, sino en la conciencia con que usas lo que tienes. El dinero no corrompe, solo amplifica lo que ya eres. En manos de un sabio, se convierte en bendición. En manos de un ego, se vuelve prisión. Por eso, en lugar de preguntar ¿cómo gano más?, pregúntate, ¿estoy preparado para sostener más? Porque el universo no te da lo que pides, sino lo que puedes sostener sin destruirte. Cuando tu interior se ordena, el reflejo cambia, y el dinero empieza a moverse hacia ti, como si siempre te hubiera estado buscando. La abundancia habla un idioma que pocos escuchan, el lenguaje de la vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, emite una frecuencia. El dinero responde a esa frecuencia, no a tus deseos superficiales. Si vibras desde la escasez, el dinero se mantiene distante. Si vibras desde la gratitud y la confianza, el dinero fluye hacia ti como un río. La clave no está en perseguirlo, sino en convertirte en un receptor coherente, un canal limpio, abierto, dispuesto a recibir. Observa a quienes parecen atraer riqueza sin esfuerzo. No luchan contra la corriente, la siguen. No acumulan con miedo, permiten que la energía circule. Este es el secreto de los grandes. Saben que el dinero es energía, y que toda energía busca movimiento. Cuando sostienes gratitud sincera por lo que ya tienes, creas una resonancia que multiplica todo lo que fluye hacia ti. Incluso lo pequeño crece. Incluso lo inesperado llega. No es magia, es ley universal. Y está disponible para ti en este instante, si decides alinear tu vibración con la abundancia. Afirma con certeza: la abundancia fluye hacia mí. Mi energía es un canal abierto para la prosperidad divina. El dinero se estanca cuando lo retienes. Fluye cuando lo dejas moverse. La riqueza es como un río. Necesita corriente para mantenerse viva y fértil. Si la bloqueas con miedo o apego, el flujo se detiene. Y con él, tu abundancia. Por eso, los grandes conocedores de la prosperidad nunca temen dejar que el dinero pase por sus manos. Lo usan, lo invierten, lo multiplican. Y al hacerlo, lo atraen de nuevo, siempre en mayor cantidad. John D. Rockefeller entendió esto profundamente. Aunque se convirtió en el hombre más rico de su tiempo, nunca atesoró la riqueza por miedo. La reinvirtió, la compartió y la puso a circular. Dijo: cada derecho implica responsabilidad, cada oportunidad, una obligación, cada posesión, un deber. Su riqueza creció exponencialmente, no por acumulación, sino por flujo consciente. Dios le confió más dinero porque él lo mantenía en movimiento, beneficiando a muchos en lugar de retenerlo para unos pocos. Este principio es universal. Cuando permites que el dinero circule con propósito, te conviertes en un imán de abundancia creciente. Afirma con convicción: el dinero fluye a través de mí, bendice a otros y regresa multiplicado. El dinero fluye con mayor fuerza hacia quienes lo utilizan con un propósito mayor que su propio beneficio. La riqueza no es solo para acumular, sino para crear valor, resolver problemas y bendecir a otros. Cuando la prosperidad se centra únicamente en deseos personales, su flujo es limitado. Pero cuando se orienta hacia un propósito divino, el flujo se vuelve ilimitado. Algunos de los más grandes ejemplos lo muestran. Chuck Feeney amasó una fortuna multimillonaria con negocios libres de impuestos. Y sin embargo, donó casi todo en vida. No acumulaba riqueza para sí mismo, sino para distribuirla con intención pura. Feeney comprendió algo fundamental. El dinero responde a la intención. Cuando se sostiene con ego, se limita. Cuando se sostiene con propósito, se multiplica. Su ejemplo inspiró a otros grandes, como Bill Gates y Warren Buffett, a comprometerse a dar la mayor parte de sus fortunas. El universo confía sus recursos a quienes saben canalizarlos para el bien mayor. Tu riqueza, entonces, debe servir algo más grande que tú mismo. Declara con intención sagrada: mi prosperidad sirve a propósitos divinos y se multiplica mientras bendice al mundo.
El dinero fluye hacia quienes mantienen una fe inquebrantable en la provisión divina, incluso cuando las circunstancias parecen limitarlo. La fe no es un deseo ingenuo ni un pensamiento positivo vacío. Es un conocimiento profundo, una certeza interna que trasciende lo visible. Cuando crees verdaderamente que la abundancia es tu herencia divina, el universo se ve obligado a confirmarlo, a materializar esa certeza en experiencias concretas. La mayoría vive desde la fe en la carencia. Cree en la limitación, en la escasez, en la lucha financiera. Esa fe crea exactamente lo que teme: limitación y falta. Pero cuando desarrollas fe en la abundancia, cuando sabes con absoluta seguridad que eres heredero de riqueza infinita, el universo actúa para validar esa fe, mostrándote oportunidades, recursos y caminos que antes parecían imposibles. Mary Callas es un ejemplo vivo de esta verdad. Comenzó su empresa a los 45 años con apenas $5,000 y poca experiencia. El mercado era competitivo y las probabilidades parecían en su contra. Sin embargo, su fe en la provisión divina la llevó a construir un imperio de miles de millones, creando riqueza no solo para ella, sino para cientos de miles de mujeres. Su secreto: poner la fe en acción. Actuar desde la certeza de que la abundancia fluye hacia quien sirve y crea valor. Afirma con plena convicción: mi fe en la abundancia divina genera prosperidad ilimitada en mi vida. Ahora que comprendes las 8 claves del flujo del dinero, tu conciencia comienza a operar desde la abundancia, no desde la escasez. Reconoces que el dinero es energía divina, que busca canales abiertos, no recursos limitados que perseguir. Comprendes que la riqueza fluye según ley espiritual, no teoría económica. Y esta comprensión cambia todo. Lo que antes parecía obstáculo se convierte en oportunidad. Lo que parecía imposible se hace accesible. Oportunidades llegan sin esfuerzo. Recursos aparecen en el momento preciso. Conexiones se forman para sostener tu prosperidad. Ideas surgen que crean valor y atraen riqueza. El flujo se activa porque has alineado tu mundo interior. Primero la conciencia, luego la manifestación. El cambio comienza dentro y se refleja afuera. Ya no persigues el dinero, lo atraes. Ya no fuerzas resultados, permites que la provisión divina se manifieste. Ya no operas desde el miedo, vives desde la fe y la certeza. El dinero fluye hacia quienes entienden estas verdades. La prosperidad es herencia divina, no logro humano. La riqueza es energía que se mueve, no objetos que se acumulan. Se atrae a quienes piensan desde la conciencia de abundancia, no desde la escasez. Llega a quienes mantienen fe inquebrantable, incluso ante la limitación. Se multiplica en manos de quienes la usan con propósito. Se expande para quienes agradecen lo que ya tienen. Y lo más importante, el dinero fluye hacia quienes entienden estas leyes. Tú ya las entiendes. No eres separado de la fuente de toda abundancia. Eres una expresión de esa fuente. La misma inteligencia que crea galaxias y sostiene la vida vive en ti y a través de ti. Cuando actúas desde esta alineación, cuando piensas desde abundancia y actúas desde generosidad, te conviertes en un imán de riqueza que sirve a un propósito superior. El flujo ha comenzado y continuará creciendo a medida que tu entendimiento se profundice y tu fe se fortalezca. Bienvenido a tu nueva relación con la riqueza. Bienvenido al flujo de abundancia divina. Bienvenido a la comprensión que lo cambia todo.